Buenas tardes. Hoy tengo la oportunidad de reencontrarme con una persona muy querida y apreciada por mí. Me refiero a una extraordinaria abogado que tuve el privilegio de tener en mi cátedra de seguro marítimo y que ciertamente he tenido la posibilidad de ir registrando su crecimiento profesional dentro de este mundo maravilloso, mundo que además no le es ajeno porque ha tenido que vivirlo, experimentarlo como hija, hermana y esposa de marinos mercantes. Muchas gracias por la invitación al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y a usted, estimada doctora María Gracia Blanco, por este espacio que sin duda alguna dará oportunidad a tratar un poco más el interesantísimo tema de la reducción de las emisiones de óxido de azufre OMI 2020. Y ahora me gustaría que nuestra invitada, la doctora María Laura Salazar, nos hablara un poco de cómo ha sido ese inicio o cómo ha sido ese navegar dentro de estas aguas de conocimiento, de experiencia y desarrollo profesional. Así que dejo en la palabra a María Laura, bienvenida a este tu programa y básicamente antes de comenzar nuestro tema, creo que sería importante para motivar a todos aquellos profesionales, nuevos profesionales que están en el mundo marítimo, a seguir trabajando por precisamente tener un espacio para disertar, para discutir y para trabajar estos temas tan interesantes que a todos nos conmueve y que nos motivan a seguir conectados. Bueno, yo inicié en la industria marítima hace ya 7 años y no puedo describir esa oportunidad de otra forma que no sea como una experiencia maravillosa. Esta industria ha sido para mí mi cuna y el fundamento de las bases de mi vida, ya que crecí siendo parte de ella. Ha sido verdaderamente imposible siquiera parar un momento, porque este medio es indetenible. Desde otra perspectiva, mi visión en este momento como fundadora y vicepresidente de Young Ship Venezuela es la de fortalecer y abonar el camino a las nuevas generaciones, para que los jóvenes profesionales que se encuentran trabajando en este sector puedan ser visibles nacional e internacionalmente y transmitirles además el amor y pasión para que puedan continuar creciendo en esta gratificante industria. He querido invitar a María Laura a conversar en este espacio de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, no solamente por ser parte de esa nueva generación venezolana, sino porque me gustaría precisamente transitar por un tema que tiene mucho metraje en los portales noticiosos y es precisamente la reducción de emisiones de azufre. Esto nos ha llevado obviamente a conectarnos con temas tan interesantes como no solamente las nuevas tecnologías, sino también la nueva revolución de los sistemas de propulsión. Y para eso me gustaría, María Laura, comenzar haciendo una breve introducción que nos ubique dentro del tema que vamos a desarrollar. Efectivamente, este 1 de enero del año 2020 inició con la implementación del nuevo límite de las cantidades de óxido de azufre que pueden estar contenidas en los combustibles utilizados por los buques, específicamente el fuel oil pesado, que es un derivado de la destilación del petróleo crudo. Ocurre que, tras la combustión que toma lugar en el motor, el azufre contenido en el combustible se libera a la atmósfera junto con el resto de las emisiones del buque. Ya una vez en la atmósfera, estas emisiones de óxido de azufre son capaces de producir lluvias ácidas, los que a su vez pueden provocar daños a cultivos, bosques, especies acuáticas y además que contribuyen en la acidificación de los océanos. Como bien lo señalas, OMI está muy activa y está decidida a lograr el objetivo. De hecho, enero
2020 es la entrada en vigor de la normativa donde se le exige a los buques emplear un combustible con un contenido máximo de azufre de 0,5%. Y me gustaría entonces aquí que nos explicaras en qué consiste ese límite, porque hemos visto que en el tiempo se han estado hablando de diferentes porcentajes hasta llegar a ese 0,5%. Aun cuando la OMI ha trabajado activamente en establecer reglas que ya venían a reducir las emisiones de óxido de azufre, que entraron en vigor en principio en el año 2005, progresivamente han ido ajustando los límites a unos números más estrictos. Antes de la implantación de esta norma, el límite establecido fuera de las zonas de control designadas era de 3,50 masa sobre masa. Con esta nueva regulación, ese número queda reducido a 0,50 masa sobre masa. Y aunque pueda parecer abismal ese nuevo porcentaje, tanto la fecha de entrada en vigor como el nuevo porcentaje había sido decidido en las reglas adoptadas en 2008. En ella se contenía una disposición que exigía a la OMI realizar una evaluación en relación a la disponibilidad de fuel oil de bajo contenido de azufre con el propósito de apoyar a los Estados miembros a determinar si el nuevo límite realmente podía entrar en vigor el 1 de enero del 2020 o si debía ser aplazado hasta enero del 2025. Para octubre del 2016, el Comité de Protección del Medio Marino decidió que la fecha límite sería efectivamente la del 1 de enero del 2020. Sin embargo, para los buques operando dentro de las zonas de control designadas, que son la zona del Mar Báltico, la zona del Mar del Norte, la zona de Norteamérica, que abarca zonas costeras designadas en Estados Unidos y Canadá, y las zonas del Mar Caribe de los Estados Unidos, alrededor de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ya existe un límite muchísimo más estricto que es de 0,1% masa sobre masa. Con esta implementación se pretenden generar importantes beneficios sanitarios y ambientales para el mundo, especialmente para las poblaciones cercanas a puertos y costas. Es sumamente interesante lo que refieres, porque realmente en las investigaciones que he estado realizando por la presentación de un trabajo sobre este tema, he estado realmente observando que uno de los criterios que se tiene a largo plazo es precisamente cero emisiones. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cuáles son las opciones que tienen estos estados o estos operadores para poder cumplir con las exigencias que en el corto y mediano plazo se han establecido? Porque hemos escuchado, por ejemplo, que el gas natural licuado se ha convertido en una fórmula perfecta para poder dar cumplimiento a estas exigencias. Y esto es importante que lo tratemos toda vez que el transporte marítimo representa aproximadamente el 3% de todas las emisiones mundiales y el 34% de todos los vertidos en el mar. Para poder cumplir con esta regulación, la OMI ha planteado diversas opciones a ser evaluadas o estudiadas por los operadores e incluso por los Estados miembros, tales como la utilización de un fuel oil que sea lo suficientemente bajo en azufre, que sería el VLSFO, fuel oil de bajo sulfuro, como para poder cumplir con las prescripciones de la OMI. Este, en teoría, representa un costo mayor a la utilización del Heavy Fuel Oil, el HFO. Por otro lado, tendríamos la instalación de sistemas de limpieza de los gases de escape, conocidos como lavadores o scrubbers. Y, en tercer lugar, tendríamos la utilización de gas natural licuado. Sin embargo, de las opciones que han surgido, ya se han empezado a generar problemáticas. En principio tenemos que la utilización de scrubbers, pero específicamente los que son de sistema abierto o open loop,
puesto que ellos representan tomar el agua de mar, hacer el lavado para extraer el óxido de azufre del aire y posteriormente depositar esa agua nuevamente al mar. Debido a esto y a los efectos que esta descarga puede generar, cada vez se hace más larga la lista de los países que han prohibido el uso de scrubbers de open loop o ciclo abierto. Entre algunos tenemos Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Singapur, Rusia, Panamá, Irlanda, Italia, entre otros. Por otro lado, en cuanto a la utilización de scrubbers de ciclo cerrado, sería tener la disponibilidad en port facilities para poder descargar el agua con los residuos del lavado. Y en tercer lugar, tenemos la utilización del gas natural licuado, que se ha popularizado por diversas razones. Primero, el costo es mucho menor que el del marine gas oil. Segundo, tiene mucha menor cantidad de óxido de azufre. Y tercero, las emisiones de CO2 son menores que las de cualquier otro tipo de combustible. Realmente el uso del gas natural licuado parece a simple vista una opción bastante viable con un futuro prometedor. Sin embargo, en enero de este año, el International Council on Clean Transportation publicó un paper llamado Las implicaciones del uso del gas natural licuado como combustible marino, en el que arrojan ciertos resultados nada alentadores para las grandes empresas que ya han ordenado incluso la construcción de buques bajo estas características de operación. En dicho estudio hicieron la comparación del ciclo de vida en un plan de tiempo de 20 y 100 años de consumo de gas natural licuado contra el marine gas oil, fuel oil de bajo sulfuro y heavy fuel oil, y pudieron determinar que el gas natural licuado no provee la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para cumplir con la estrategia inicial de la OMI, y que incluso podría empeorar los efectos de nuestra industria a nivel climatológico, debido a que está compuesto primordialmente por metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Además de indicar que el gas natural licuado no es una solución ni a corto ni largo plazo para la industria marítima. Qué interesante, María Laura, lo que refieres, porque ciertamente se convierte en una tesis diferente a la que han estado planteando algunos defensores del GNL. Y de hecho, yo he tenido que estar vinculándome con una serie de teorías que están enfocadas a cero carbono, pero la gran pregunta que uno termina haciéndose cuando se involucra con un tema tan importante como este es cuáles serían entonces esas alternativas que vamos a tener que usar mientras llegamos a esa tecnología cero carbono viable que no está en nuestro presente ni futuro inmediato, pero como no tenemos realmente respuesta para todos estos cuestionamientos que nos hacemos, toda vez que esto es un proceso y un cambio o transformación que estamos viviendo y que estamos inmersos de una manera, yo diría, realmente avasallante, tomando en cuenta que nos ha tocado a todos adaptarnos e involucrarnos con esta transformación. Pero lo que sí creo es que ante todo ese panorama que realmente se presenta desafiante y con algunos, vamos a decir, claros oscuros, yo quisiera que nos hicieras algunas conclusiones tomando en cuenta este evento de salud que estamos experimentando, porque yo creo que este evento ha trastocado muchas cosas y precisamente nos ha colocado en una posición distinta a la que teníamos a comienzo de este año. Para concluir, les puedo decir que ciertamente en este momento no nos encontramos en un punto de normalidad. Hace unos meses atrás podíamos simplemente esperar al menos a mitad de año para tener un panorama más claro en relación a cómo iba a progresar esta implementación.
Sin embargo, debido al outbreak del COVID-19, nos hemos encontrado un panorama completamente inesperado. Por ejemplo, hemos visto una caída en los precios de los combustibles. A principios de año se estimaba que los precios iban a rondar entre 300 y $350 la tonelada, algo para lo que las empresas ya incluso tenían estimaciones a nivel económico. Sin embargo, ahora con la reducción del costo del barril del petróleo, aunado al mejoramiento del proceso de refinación de los productos de bajo sulfuro que algunas refinerías han estado llevando a cabo, esto ha traído como consecuencia que operar un buque con scrubbers para consumir combustible heavy fuel oil, el costo de mantenimiento operación sea mayor que realizar la compra del fuel oil de bajo sulfuro. Por otro lado, tenemos también la suspensión de inspecciones físicas para verificar los combustibles en ciertas jurisdicciones en aras de salvaguardar la salud e integridad de los inspectores. Por ejemplo, en Gran Bretaña, donde hacen una evaluación a nivel documental y, de ser estrictamente necesario, acuden al buque como última instancia. Esto simplemente nos muestra que aún tenemos un largo camino por recorrer en relación a la implementación de esta nueva regulación, de la que seguiremos haciendo un seguimiento de cerca a medida que nos vamos adaptando a los nuevos cambios, ya que todo no está dicho aún. María Laura, de verdad ha sido muy grato transitar por el análisis de la reducción del óxido de azufre en los combustibles de los buques. Todo esto que definitivamente hoy por hoy nos está obligando a revisar. Y en nombre de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, solo me queda agradecerte por el aporte y te invitamos a utilizar este espacio con otros temas de gran interés para nuestros escuchas y para los miembros y amigos de la rama. Para finalizar, quiero agradecerle nuevamente, doctora María Gracia, por la grata invitación y por esta excelente iniciativa, que sin duda alguna dará oportunidad a futuros encuentros para seguir tratando tópicos de interés cuando esta pandemia del COVID-19 termine. Esperando que todos estén seguros y sanos en casa, me despido. Hasta luego. Muchos cariños, nos seguimos viendo. Éxito en ese nuevo proyecto. Espero que puedas conquistar todos tus sueños. Hasta una próxima oportunidad.